Esa hermosa señora que estamos viendo se llama Una O'Neill y tiene en sus brazos a su hija Geraldine Chaplin, que ha crecido mucho desde entonces y está hoy con nosotros para contarnos muchas cosas acerca de sí misma, acerca de su vida, acerca de sus recuerdos, acerca de papá y acerca de mamá. Porque no se puede en vano andar por el mundo siendo la hija de un hombre tan famoso y tan importante, quizá el más famoso que hay en el mundo. Ya lo creo. Cuando se es hija de un genio, ¿en qué se nota? ¿Se siente uno distinto? ¿Se siente uno mejor, peor, superior, protegido, disminuido? Absolutamente superior. Superior. Totalmente superior, sí. Es una gran ventaja y un gran... Bueno, es formidable. Es formidable. Sí. Esa sensación de ser hijos de un ser excepcional, ¿la habéis tenido tus hermanos y tú desde el primer momento? Vamos, quiero decir, desde que tienes uso de razón. Sí, yo siempre me acuerdo de tener la conciencia que mi padre era mucho más famoso y mucho mejor que todos los padres de todos los otros niños que conocía y que iba a conocer. Y entonces, no sé por qué he tenido eso. Quizás porque hemos visto sus películas siempre, desde pequeños, no sé, pero siempre lo sabía. Tú fuiste la cuarta de los hijos de tu padre y la Sí. primera de los hijos de tu madre. Sí, Y la primera de las niñas, además. Sí. De modo que estás en un lugar que es como muy importante en la escala, ¿no? sí, 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 sí. Y ahora solamente queda vivo un hijo de Charlotte mayor que tú, Sí, Sydney, Sydney. que tiene la misma edad que mi madre. El otro Charlie se ha muerto hace como 7 años, era mayor que mi madre, y luego el otro se ha muerto a los 3 días de nacer o algo así. Pero debajo de mí quedan 7. 7 más. 7 más pequeños que ya no son tan pequeños. No, el más pequeño tiene 12 años, o sea que es todavía bastante enano. De todas maneras, tú eres una de las figuras de la familia Chaplin que probablemente han alcanzado una dimensión más general, porque es muy difícil. La gente cuando alguien tiene un padre muy importante, le hace mucho menos caso porque piensa, bueno, el padre era un genio, pero siempre se habla del genio y nunca de los hijos del genio a los que se mira como gente que no va a tener la misma ¿Qué va? categoría. ¿Qué va? ¿Qué No. va? Yo pienso que... ¿Tú piensas que puedes llegar a ser un personaje tan importante como Charlie Chaplin? No, no, por supuesto que no, nadie. Nadie. Pero, Nadie en el mundo. No. Nada. Es único. Único. Totalmente único. No, pero sí lo que encuentro es que en mi trabajo, por ejemplo, la gente, al contrario, dice, al principio sobre todo, querían que yo fuera buena, ¿no? Porque decía, todo el mundo quiere tanto a papá, entonces decía, se la fía a Charlotte, es la hija de Charlotte, tiene que ser buena. Y todo el mundo estaba conmigo, intentando ayudarme, y, o sea, lo contrario, decir, como su padre es un genio, no puede. Lo contrario. Eso es bonito y es verdad y es cierto que a Geraldine no le han faltado nunca las gentes que han creído en ella, que han puesto en ella todas sus esperanzas. Yo creo que han creído más en ti que tú misma. En unos determinados momentos, sí. Depende. Bueno, Geraldine Chaplin nace en California, en Santa Mónica. Santa Mónica, sí. De esto hace más o menos ¿cuántos años? 32. 32 este año, ya, nadie lo diría. Sigues teniendo la misma cara de muchacha. Hombre, Es bonito. Hace 32 años. Tus primeros años en Santa Mónica son unos años muy tranquilos. Sí, no me acuerdo de No mucho. pasa nada importante. Me acuerdo de la casa de donde vivíamos, que éramos muy protegidos. Sí, nos han mandado a mi hermano y a mí a un colegio, pero hemos durado 2 días porque hemos vuelto a casa diciendo palabrotas y entonces mi padre ha dicho no, de colegio nada. O sea que estábamos en casa siempre, sin poder salir de casa. Por otra parte, creo que había una disciplina tremenda en tu casa. Tu padre no os dejaba salir de la puerta hacia afuera del jardín, ¿no? No, tenía mucho miedo que nos raptaran. Entonces, bueno, una vez hemos salido, mi hermano y yo hemos bajado había un gran, ¿cómo se dice?, carretera hasta abajo y abajo un gran portal negro. Entonces hemos abierto, había un hombre en el portal que nos dejarnos salir. Y hemos salido, yo tenía, no sé, 7 años, mi hermano 5. Y hemos salido y eso era en Beverly Hills, había una mujer que pasaba por la calle y entonces hemos ido hacia ella y hemos dicho,
nosotros somos los hijos de Charlie Chaplin. Entonces ella ha dicho, ¿quién es? Y fue un golpe horrible. Todo el mundo se hundió, ¿no? Pero seguro que sabía quién era. Lo que pasa es que decía estos asquerosos mocosos que dicen nosotros somos. No puedes concebir que haya una sola persona en el mundo que no sepa quién es Charlie Chaplin. Había la duda que quizás atrás de este portal nadie sabía quién era, ¿no? Después de eso, sin embargo, llega un momento en que no hay más remedio que ir al colegio y ya vas al colegio, ¿no? Bueno, sí, ya después de esto he ido a un colegio. Y luego nos fuimos a Europa y otra vez bastantes años sin ir al colegio o ir yendo de un colegio a otro, porque mi padre estaba buscando un sitio para vivir y entonces en Inglaterra no, quizás por los impuestos, no quería y entonces se fue a Suiza y estábamos viviendo en un hotel y mi madre estaba bastante embarazada y del quinto, me parece. Y entonces dijo mi madre en un cierto momento, no, lo niego, no voy a tener este hijo en un hotel, yo quiero una casa para volver del hospital a la casa, a una casa. Y entonces mi padre se fue a buscar como un loco una casa y con la suerte maravillosa que tiene siempre, ha encontrado una casa fantástica, maravillosa, que es donde todavía siguen viviendo. La casa en Vevey, ¿no? Sí. Que no sé si la tenemos en alguna foto por ahí, pero probablemente está y que acaso se vea en algún instante a lo largo del programa. Sí. Es una casa muy bonita, con mucho jardín. Mucho jardín, y mi padre no sabía que había tanto jardín, porque el hombre que lo vendía se murió su mujer y entonces quería venderlo muy deprisa y mi padre lo compró y luego no había ni siquiera abierto las cortinas y un día abre y ve un enorme y dice, ¿y eso qué es? Dicen, es el jardín, hay un bosque, hay un río, es maravilloso. Ahora es bonito eso que cuentas de tu madre, porque realmente hay que tener mucho temple para ser la esposa de Charlie Chaplin. Según mis noticias, es el hombre que tiene un genio más difícil y más colérico de todos los seres que se conocen. Es muy, muy colérico, sí, y tiene... yo no podría vivir con él. No. Hay que ser una mujer como mi madre, que es... bueno, de una generosidad increíble y está totalmente enamorada. Están los dos, según parece, ¿no? Los dos están todavía, a veces, no sé, da vergüenza porque se comportan como, después de 32 años de matrimonio, como dos teenagers en un coche, ¿no? Cogiéndose las manos. Como dos muchachitos. Sí, sí. Pero eso es hermoso. Es maravilloso, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu madre? Tenemos aquí una foto de la mamá de Una O'Neill, que es muy bonita foto. Es una mujer muy hermosa. Y por otra parte que se parece un poco a él. Yo creo que los Chaplin se parecen muchísimo, sí. Mi madre y mi padre se parecen muchísimo. Muchísimo. El origen de tu padre, como todo el mundo sabe, es inglés. Inglés. Bueno, también tiene irlandés. Mi madre irlandesa. Y el origen de mamá es irlandés, de modo que en cierto modo estaban muy próximos. Pero luego hay ese fenómeno de mimetismo en los matrimonios que acaban pareciéndose él a ella y viceversa. Sí, es verdad, sí. Y tú tienes mucho de los dos, más de él probablemente. Sí, yo soy la que más la más chapliniana de la familia. Ah, papá, sí, creo. ¿Qué es lo que más de Chaplin tienes tú, Geraldine? Las encías. Las encías. No, que todo el mundo dice siempre, la sonrisa Chaplin, los dientes, pero no son los dientes, son más arriba. En cine me dicen siempre, sonríe, y digo, no tanto, no tanto. Hay una cosa estructural en la dentadura que ciertamente es como la de Charlotte, no cabe la menor duda. Y otras muchas cosas, las facciones, los ojos, la intensidad de la mirada. Hay muchas cosas en Geraldine que recuerdan mucho a su padre. Bueno, y tus primeros recuerdos con él, ¿cómo se portaba contigo? ¿Cómo era? ¿Era tierno, afectuoso? Sí, era muy afectuoso, muy tierno. Era, no sé, por las tardes nos contaba... Cuando nos acostábamos nos contaba cuentos bastante crueles y bastante de un miedo terrible, ¿no? Por ejemplo, nos contaba, los llamaba sus Uncle Remus stories, no sé por qué. Y entonces cuando nos íbamos a la cama venía y contaba, por ejemplo, contaba la primera parte de la película El perro andaluz de Buñuel, lo del ojo, cuando abre el ojo y con la lámina de afeitar hacen ¡schlac! Así. Entonces
Y luego decía, un amigo mío ha hecho esto, en cine. Y entonces, oh, cuéntalo otra vez, papá, lo del ojo. Y él bordaba mucho, ¿no? Y luego contaba también cuentos por ejemplo, había un hombre, un viejecito, y tenía un perrito muy guapo, pero el perrito hacía pipí en el zapato del dueño, hacía pipí en la cama, hacía pipí en la oreja del dueño, todas partes. Entonces el dueño dice, esto no puede ser, este perrito no tiene que hacer pipí, entonces ya no le damos de beber. Y entonces el pobre perrito durante días y un mes, y al final está... Y entonces el dueño dice, oh, pobrecito, te vamos a dar agua. Y entonces le lleva a la piscina, coge un ladrillo, le ata una cuerda, le ata al perrito y ¡pum! Lo tira al agua. Y dice, oh, burbujas, burbujas. Y le dice, papá, qué horror, no, cuenta más, cuenta más. De manera que os contaba cuentos para haceros temblar, ¿no? Sí, porque adorábamos los animales, ¿no? Entonces cada cosa, oh, de un caballo no. Bueno, sí había un caballito, y luego otra historia horrible, ¿no? De la matanza, hacían salchichas. Del caballo. Sí. ¿Y eso tú crees que lo hacía él simplemente por un intento de desmitificar un poco las cosas, o por divertiros, o porque tuvierais miedo, o por qué? Yo creo que eran los cuentos que más nos gustaban, porque luego la señora que se ocupaba de nosotros nos leía cuentos de Blancanieves. Ya, lo de siempre, ¿no? Y eso para dormir maravilloso, ¿no? Pero para pasarlo bien, los cuentos de papá. Bueno, y papá que contaba esos cuentos tan divinos, ¿era bueno con vosotros en el sentido de que os toleraba vuestras travesuras, o era por el contrario un hombre que quería una disciplina muy seria en la casa? Mucha disciplina. Muy riguroso, ¿no? Sí. O sea que cuando él trabajaba, Daddy's working, era absolutamente sagrado, no hay que hacer ruido, y entonces todo el mundo puntillas. Y también las notas del colegio. Y cuando hacíamos algo malo, entonces había el azote. Bastante azote, fuerte. Sí, golpeaba duro. Sí, sí. Lo que pasa es que mis hermanos pequeños han tenido la suerte de cuando papá tenía ya 60 años por ahí, entonces ha tenido eczema muy grande en las manos. Le salió un eczema que ya le impedía pegar, claro. Entonces mis hermanos pequeños podían morderse, hacer todo cosas horribles, y no recibían nunca, lo oían de nosotros. ¡Ah, qué suerte tenéis, que no! ¿Y esos azotes que daba papá eran azotes duros, sólidos, consistentes? Oh, sí. Sí. Bueno, depende, porque a mí no me pegaba demasiado fuerte porque yo gritaba muchísimo, entonces se asustaba. Pero mi hermano, que era tonto, perdido, decía, eso no me ha hecho daño. Entonces, ¡guau! Otra vez, eso tampoco. Así dice, eso ha hecho un poquito de daño. Lo desafiaba. Y me decía, pero tienes que gritar, tirarte al suelo, hacer como si te mueres, luego no te pega. Parece un monstruo, pero no, lo digo con cariño. No, sí lo sé, sí, además se te nota. Sí, yo creo que toda Geraldine Chaplin es un homenaje viviente a su padre. Yo creo que tú estás loca por tu padre. Sí. Enamorada de tu padre, en cierto modo. ¿Sí o no? Sí, sí. Y ir a la casa de Geraldine, a la casa de los Saura, es encontrarse con la presencia de Chaplin por todas partes. No, sí, es terrible, Carlos se vuelve loco. En todas partes hay muñequitos que son Charlie Chaplin, fotografías de Chaplin, paquetes de cigarrillos que son cigarrillos Chaplin, las calcetines son Chaplin, las camisetas son Chaplin, los cojines son Chaplin, el reloj es Chaplin, vean ustedes, Charlot está vivo en cada uno de los instantes de la familia. Es el bastón que da vueltas. El bastón da vueltas, el bastón. Los calcetines aquí también. Lo lleva en los calcetines. En este. En los otros calcetines, porque siempre lleva también, un calcetín si puedo, de cada color. ¿puedo también? No, es suficiente, es suficiente. El otro es muy freudiano. Sí, bueno. Ella lleva a Chaplin no solo en el corazón, lo lleva en todas partes, y su casa es un homenaje viviente a Chaplin. Sí. Que por cierto es un hombre que tiene muchas ganas de venir a España, y probablemente le veremos algún día pronto por aquí. Sería maravilloso. Sí. Habla siempre de venir, estaba esperando, pero ya vendrá. Y creo que vendrá, dice que vendrá en primavera, que es casi, cuando haga mejor tiempo. Yo creo que vendrá. Nos gustaría muchísimo verle por aquí, porque no hace falta decirte, Geraldine, que si todos te queremos a ti, todos queremos mucho también a tu padre. Aquí hay una de las fotos de papá Chaplin que es muy característica, mejor no lo dice Geraldine, qué es lo que pasa en este momento. Está ahí.
algo borracho, porque mi madre ha tenido otro hijo más. Entonces ahí dentro lleva la botella de champán y está contento porque todo, eso es entrando en el hospital, creo. Todo ha ido bien. Está bebido. Un niño, una niña, no sé qué. Y está contento y entra. Eso es, bueno, hay como 8 fotos así, son casi todos iguales, ¿no? Toda la secuencia. La alegría de papá Chaplin, ¿es un hombre al que le gustan los niños o no? No sabes. Sí. Con limitaciones. Le gustan mucho los suyos. Los de los demás depende. Los nietos, a algunos le gusta, a algunos le gusta menos. Antes hablaste por un momento del Chien Andalou que hicieron sí. Buñuel y Dalí, película inolvidable del mejor momento del surrealismo. Sí. ¿Y conocía entonces tu padre a Buñuel? Sí, porque Buñuel estaba en Hollywood y intentaba muchas veces, bueno, venía a casa de mi padre y intentaba venderle gags. Y se conocieron también en una fiesta de Navidades que había, eso lo cuenta mi padre y luego lo cuenta Buñuel, son 2 versiones un poco distintas. Que A ver. había una fiesta en una casa como muy bien marqueses, no sé qué, en Hollywood, y eran Navidades y entonces las señoras habían puesto un árbol magnífico, todo lleno de bolitas, de estrellitas, y habían puesto un regalito para cada persona que venía, y entonces todo el mundo estaba, y estaba mi padre, y vino Buñuel, y en un momento se levantó Buñuel de la mesa, ha ido hacia el árbol de Navidad, la ha roto, la ha destrozado, la ha pisado, ha roto todos los regalos, ha dicho buenas noches y se fue. Eso es la versión de mi padre. Y entonces mi padre dice, es que este hombre no lo entiendo, porque esto no se hace, eso no se hace. Y entonces... Era un acto surrealista, me imagino. Sí, Buñuel dice, sí, era un acto surrealista, chica. ¿Y qué dice Buñuel? ¿Lo cuenta él eso? Sí, o lo no? cuento, dice, pero sí, era un acto surrealista, que las Navidades son horribles y estos árboles, y yo pensaba que tu padre le iba a hacer gracia. Dice, creo que después le hizo gracia. Digo, sí. ¿A tu padre le interesa el cine de los demás? No demasiado, Bueno, ¿sí o no? Si todo el mundo dice que no se puede hablar de otros cómicos de la misma época. Eso Prohibido. es un tema totalmente prohibido en casa. Nunca. Nunca. Ni Buster Keaton. Uf, No. Dios mío, Ni no, Harold esto Lloyd. ni menciono. No. Harold Lloyd todavía, porque era quizás menos bueno, ¿no? Ni Pero- Ben Turpin. No. Bueno, Eso este sí. sí, el disco, pero Bueno. no. Pero lo que no va al cine nunca. Pero cuando va para ver a una actriz o porque es obligado de ir, entonces a veces ha descubierto, lo pongo entre comillas, cosas increíbles. Por ejemplo, si fueron a un viaje a los países nórdicos, a Suecia, Dinamarca, para recibir un premio de literatura, mi padre. Y entonces ha vuelto y he ido a casa y me dice, oh, Geraldine, he visto una película maravillosa. Y es un hombre que es muy conocido en Suecia, muy conocido el director. Y digo, ¿quién es, papá? Dice, y mi madre me dice, Ingmar Bergman. Y entonces digo, Ingmar Bergman, pero papá, dice, ¿lo conoces? ¿Sabes quién es? Digo, pero por Dios, claro. Digo, ¿cuál era la película? Dice, Fresas Salvajes. Dice, muy buena, pero ¿lo conoces? Es conocido entonces, o sea que no... Pero le gustó muchísimo. Luego ha visto Persona y estaba llorando durante toda la película. Parecía una maravilla. Es curioso que todas las gentes del cine, en cualquier país, se han dedicado a estudiar la personalidad de Chaplin, a hablar de Chaplin, a tratar de profundizar en el fenómeno Chaplin. Desde Eisenstein hasta Kim Vidor, todos han escrito sobre Chaplin algo. Sí. En cambio, Chaplin se ha desinteresado de casi todos los demás cineastas. Quizá porque es un genio tan metido en sí mismo que no le queda mundo bastante para asomarse fuera de él. No, yo creo que no tiene tiempo. No tiene tiempo. Porque está siempre trabajando y ahora con 87 años sigue trabajando. O sea que hace 3 semanas se fue a Londres para grabar la música de una película que se llama Una mujer de París, que fue hecho en el 23, en lo cual él no actúa, pero lo ha dirigido. Y es una película de, me parece, 1 hora y media. Y ha escrito, con 87 años,
1 hora y media de música que va a grabar. O sea, siempre está trabajando. Siempre que yo me acuerdo, que lo conozco desde hace 32 años, está trabajando. Siempre. Y no puede, yo creo que es lo que le mantiene vivo. ¿A tu padre le gusta la televisión? No. No. Dice que... bueno, ahora sí, más, pero teníamos prohibido tener televisión en casa. ¿No había televisión en casa? No. Nadie de la familia podía ver televisión. Sí, yendo a casa de los amigos, sí. Pero papá, ¿por qué no compras? No quiero estas cosas en mi casa, que es todo porquería. Entonces, cuando íbamos a Londres, vivíamos en el Savoy Hotel. Y entonces papá, que decía que quería ir a Londres para pasear por las calles, recordar su juventud y todo esto, estaba delante de la televisión así. Desde que se ponía la televisión hasta que se apagaba, hasta que se acababa. Entonces mi madre venía y decía, Charlie, vamos a comer. No, qué horror, qué porquería, ¿cómo pueden hacer estas cosas? No, espera, quiero ver esto, es tan horrible. ¡Oh, qué horror! Pero no se iba de la televisión. Y luego con el asesinato de Kennedy, entonces ha dicho, hay que tener televisión porque las noticias, claro, son cosas. Y ahora está todo el día cuando uno trabaja delante de la televisión, le gusta mucho. Y es en francés y no entiende francés, ni una palabra. ¿No se ha interesado por el francés? Se ha interesado como un loco desde que llegó a Suiza, que hace, no sé contar, en el 53, muchos años. Ha querido aprender francés. Ahí todo el mundo habla francés. Se despertaba a las 4 de la mañana. Tenía los discos, los cassettes, los libros, el assimile, el Je prends le premier train pour Paris. Ouvre la fenêtre, ferme la porte. Es lo único que sabe decir. Es la única. Y el caso es que su mejor amigo ahora no habla inglés. Y son amigos desde hace 20 años. Y él, que se llama Émile Rossier, todavía no se ha enterado que mi padre no habla francés. Porque papá hace, oui, no, oui. Y lleva 20 y tantos años sin enterarse de que no sabe francés. Él es un poco sordo también. Pero esta es la mejor manera de tener amigos. Es terrible. Había una equivocación en Navidades, otra vez Navidades, hace como 2 años, donde Émile Rossier había tomado 2 o 3 copas de champán y estaba contando una profunda filosofía de su vida a mi padre, que estaba haciendo y oui, no. Y entonces dijo Émile, dans la vie, jamais rien ne m'a été défendu. En la vida nunca nada me ha sido prohibido. Y papá, que oía la palabra fondue, pensaba que se trataba del plato famoso suizo fondue. Entonces dice, la fondue, oui, mais la raclette, que es otro plato suizo, es mucho mejor. Y el Émile Rossier sigue, dice, sí, la raclette, oui, c'est très bon. Mais comme je vous disais, y sigue, y así, totalmente surrealista. Su mejor amigo. ¿Tiene muchos amigos? Bueno, ven a poca gente, la verdad. Siempre ha sido igual, siempre ha sido un hombre más bien muy poco aficionado a las muchedumbres, no le gusta demasiado, Creo que sí. No le gusta demasiado la gente. Creo, no lo sé. ¿Le gusta Desde que está con mi madre, no, porque viven muy tranquilos y muy aislados. Ahora, sin embargo, él ha asistido a algunos fenómenos multitudinarios importantes, uno de los cuales has vivido tú, que fue su llegada a Inglaterra cuando el famoso viaje desde los Estados Unidos. Que eso debió de ser conmovedor, porque era el regreso del genio a su patria, ¿no? Sí, además en el barco habían mandado desde los Estados Unidos el telegrama diciendo comunista, no puede usted volver a Estados Unidos, le negamos su reentrada en este país. O sea, que no lo habían dicho antes de salir, sino en el barco. Y entonces, al llegar a Inglaterra, fue una cosa increíble. Yo creo que estaba todo Inglaterra ahí. Toda Inglaterra recibiendo a Charlie Chaplin. Sí, era muy... Daba miedo, un poco, pero... Supongo que era muy emocionante. Yo me acuerdo que tenía 8 años que daba un poco de miedo tanta gente. ¿Cuál fue la primera vez, aunque tú habías visto las películas de tu padre, por supuesto, en casa, donde ha habido siempre una sala de proyección, cuál fue la primera película cuyo estreno oficial, cuyo estreno abierto al público viste por primera vez?
Pues fue en esta época, justamente. ¿En Inglaterra? Sí, con Candilejas. Y entonces era un gran superestreno con la reina de Inglaterra y la princesa Margaret y de todo esto. Y yo tenía que presentar, sí, era una obra de caridad. Una gala benéfica. Sí, y entonces era para niños ciegos. Y yo tenía que llevar una niña ciega de la mano que tenía flores para darlos a la reina. Ajá. Y sí, fue raro. ¿Por qué? Primero no había jamás visto tanta gente y tan importante, y luego era muy tarde, por la noche eran las 7:30, me acostaba a las 5:30. Y luego la niña ciega, nunca había visto una niña ciega y no entendía porque no veía y me molestaba muchísimo. Además, yo quería dar las flores. Querías entregarlas tú, ser protagonista. Claro. Eso lo has heredado de tu padre. Debe ser una cosa de chapliniana también, ser siempre protagonista, Claro, ¿no? es insoportable no serlo. Sí. ¿Y cómo se puede tolerar eso en un matrimonio, por ejemplo? ¿Quién es protagonista de los dos en la pareja? Entre Carlos y tú. Unas veces ella, Charlie otras veces Chaplin tú. es protagonista porque está en toda la casa. El protagonista es Chaplin. Sí. Esta es una foto de Geraldine y de dos de sus hermanos, ¿no? Sí, Michael y Josefina. Eso es en Candilejas. En la película Candilejas, donde actuaron como extras. Sí. Cuando digo como extras, quiero decir que no tenían papeles, en fin, No. claros ni concretos, Salimos al principio. pero probablemente cobrando. Bueno, eso es una historia porque yo tenía que decir una frase, que es Mrs. Alsop no está. Y entonces yo iba a cobrar $50. Y mis hermanos, por no decir ninguna frase, por el sindicato, pues no cobraban. Entonces, mi hermana pequeña, que era totalmente mimética, en cuanto yo he dicho Mrs. Alsop's out, mi hermana pequeña ha dicho Mrs. Alsop's out. La ha repetido. Empezar otra vez. Entonces, cada vez lo decía, imposible. Cada vez lo decía. Entonces ha quedado en la película y mi hermana pequeña ha cobrado $50 también. Sin embargo, mi pobre hermano no ha cobrado más que 20. Luego no se puede estar callado, Geraldine. Claro. No se puede estar callado. ¿Cuándo empiezas a independizarte un poco de esa vida familiar y a ser ya otro ser que se escapa un poco de esa tutela? Nunca me he escapado Nunca. de esta tutela, pero en fin, físicamente Donde quiera que estés, en cualquier lugar del planeta donde te encuentres, hace unos días en Los Ángeles, ahora en Madrid, siempre estás más o menos... Sí, siempre hay todo los cotilleos, se dice cotilleos Sí, familiares, sí, mi sí. madre y yo escribiendo la última separación de mi hermana con no sé quién y la última no sé qué de mi hermano pequeño que en el colegio, o sea, siempre hay algún... Mi madre es muy cotilla y yo también, entonces, sí, y luego mi hermana otras versiones de este hermano, de la otra hermana que ha tenido otro hijo, que no, bueno, Los hilos de la familia que siempre unen, atan, aprisionan, acercan. Sí. Pero eso es muy bonito mantener eso, ¿no? Sí, lo triste es que nunca hemos coincidido una sola vez, todos, los niños de mi madre, que era cuando mis padres, el 25 aniversario de su boda. Sí, pero si no, nunca, siempre decimos Navidades otra vez. Siempre hay uno que falta, 2, 3, porque está trabajando, porque... espero que nos podamos reunir todos. Algún día. Quizás en estas Navidades. Bueno, lo cierto es que llega ese momento y tú lo que haces es estudiar ballet. Lo que no sé muy bien es por qué. ¿Por qué estudiaste ballet? No, yo estudié ballet porque mi hermano mayor Sidney se casó con una bailarina, Noël Adam, y yo estaba totalmente enamorada de esta mujer. Me parecía, quería ser como ella, quería tener el pelo como ella, teñírmelo de rubio, y era bailarina. Y entonces, claro, mi gran vocación en la vida era ser bailarina, para ser como ella. Y he empezado así y luego le he cogido pasión y luego lo he hecho como profesión. No por mucho tiempo. No por mucho tiempo, no por mi culpa, sino porque ellos, no, es lo contrario. O sea, porque yo no podía
Porque no te podía diste hacerlo, cuenta que no sí. ibas a ser una estrella de la danza. No, nunca. yo no me di cuenta, yo pensaba no? que sí. Ah, ¿tú crees que Sí, yo estaba Entonces, ¿quién- segura. quién- No, los demás se dieron cuenta que no es había nada que Una hacer. Chaplin 100%. Y fueron los demás los que te dijeron que no. No me dijeron que no, simplemente que ya no tenía trabajo. No te daban más contratos. No. Pero tú bailaste en una serie de teatros, estuviste en una Sí. compañía importante, la del Marqués Sí. de Cuevas. Sí, he bailado y he llegado incluso a ser solista, pero solista un poco porque era un elemento publicitario interesante y entonces había mucha publicidad y cuando la gente iba a ver Cendrillon, decía, ¿y dónde está? Pensábamos que hacía el papel principal, ¿dónde está? Y estaba en la fila muy atrás. Y entonces me han hecho un solo especial para mí, que era no muy difícil, hacía la hada de primavera. Y era como muy cursi y muy triste. Hubo que inventarte un solo para que Sí. la gente no quedara decepcionada. Sí, porque la que estaba coreografiado, no sé Sí. si se dice así, es que no lo podía hacer. Me caía. Pero eres muy honrada diciéndolo eso ahora, ¿no? Porque podrías seguir diciendo que tú eres la mejor bailarina del mundo, que eso sería lo chapliniano. Bueno, sí, ¿eh? pero a lo mejor entonces me pides de bailar. Entonces, cuando no hay más contratos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Entonces, cuando no tenía, entonces he hecho de modelo un poco y luego he trabajado en un circo, cuidaba elefantes, porque había hecho una de estas cosas, Gala de l'Union des Artistes, numeritos de circo hecho por Las famosos. famosas galas de las Sí. estrellas que hacen números de circo, sí. Eso. Y entonces conocía muy bien los elefantes y ellos me conocían. Y cuando no tenía trabajo he ido a mis amigos los Bouglione, que son los del circo en Francia, y he dicho, ¿me dais trabajo? Y me han dicho, bueno, como los elefantes te conocen, tú te damos trabajo, los limpias, los preparas para ir en el escenario, en el pista. Y entonces les bañaba, les limpiaba, les ponía sus cosas estas y por la mañana les hacía sus ensayos, pero no salía en pista. O sea, un trabajo no artístico, puramente mecánico. Sí. ¿Y hacías eso por qué? Porque te hacía falta. ¿Por Ah, dinero? Sí. Bueno, me gusta jugar a que me hacía falta, o sea, supongo que no me hacía falta, pero Lo que no querías era pedir ayuda, ¿no? A la familia. no podía volver a casa, que se me cae la cara de vergüenza, ¿no? Volver después de haber empezado a vivir por mi cuenta. Pero esa vida debía ser muy dura para ti. Al principio me gustaba mucho. Bueno, y siempre tengo muchísimos amigos en el circo y adoro el circo. Tengo una hermana que trabaja en el circo, además, que ella sí que trabaja de verdad. ¿De qué? De funámbula, se dice, Funámbula, la cuerda. sí. Y también de payaso. Y es muy buena. Pero yo pensaba que iba a ser muy romántico la vida del circo. Y no, es muy, muy duro. Muy difícil. Y soy muy vaga. Quería hacer otra cosa. Después de Los Elefantes, de esos amigos tuyos que fueron tan generosos y tan cariñosos una temporada, ¿qué hiciste? Entonces, bueno, trabajaba también por las noches o por las tardes en un bar como camarera, o hacía las copas porque, no en un bar, en el bar de un restaurante, que mi hermano tenía con otro chico este restaurante. Y entonces mi hermano vino y otra vez la mujer de mi hermano, mi gran amor, y ya era actriz. Entonces, y estaba su agente, y el agente me miró. Y dijo, si tú eres, ¿qué haces? ¿Sigues haciendo ballet? Digo, no, estoy en un circo limpiando elefantes. Pero, ¿no quieres hacer cine? Digo, bueno. Y dice, bueno, pues yo te cojo como, tú eres mi clienta y ahora la primera película la tienes que hacer con el mejor, con Belmondo. Digo, bueno, y la primera película la he hecho con Belmondo, aquí. En España. En España, sí. O sea, era tan fácil, inmediatamente había 20 productores que decían, sí, que esta, a ver, si como publicidad y todo esto, si tiene un poquito de talento, pues a ver lo que sabe hacer. Me mandaron a Hollywood por unos ensayos, unos screen tests Unas para pruebas, Hal sí. Wallace, sí, para 2 películas, Anne de los 1000 días y Descalzos en el parque. Que no, era un Pero tú desastre. llegaste a firmar ese contrato, un contrato además larguísimo, creo, ¿no? No, de 7 años, sí, pero 7 años en no Hollywood. le he firmado porque Ah, no lo firmaste. era
no me han contestado. Me han mandado otra vez para Europa y no me contestaron. Después de las pruebas no quedaron muy satisfechos. No terriblemente, no terriblemente. Y sin embargo tú estás convencida de que eras la mejor, la ideal para Pensaba eso. que era genial. Genial, naturalmente. Bueno, pero hubo quien estuvo alguna vez de acuerdo con esa teoría, porque si no, Geraldine no hubiera aflorado a la superficie. Creo que si la gente hubiera juzgado a la Chaplin por la película con Belmondo no hubiera pasado nunca nada. ¿Verdad que esa película no fue muy afortunada? No, la película ya era bastante desastre, pero lo que era yo era de verdad una vergüenza. Mi madre me escribió diciendo, bueno, no voy a llevar a tu padre al cine. Y entonces recortaba en el periódico del día de Bebé, cuando ponían la película en Bebé, recortaba donde ponía que ponía esta película. Para que no se enterase. Sí. Dice, si lo ve, te mata. Pero luego, al mismo tiempo que estaba filmando esto, David Lean, el director de Zhivago, me ha visto en portada de un periódico en un avión, creo, y dijo, esta cara sí puede servir para... Estaba buscando a Tonia, la mujer de Zhivago. Quiero verla, quiero hacer un ensayo con ella, y entonces vino a Madrid y hicimos un test, y esto sí salió bien, porque él es maravilloso y es un director y sabe. Luego lo importante es tener un buen director. Totalmente, sí. En cine... Determinante, decisivo. Absolutamente. Hasta quien no sirve va para nada puede parecer buen actor. Buen actor es ser manejable en las manos de un buen director, creo. Y tuviste ahí un director sensacional que te catapultó, te hizo famosa mundialmente. Sí. Desde entonces Geraldine es una estrella. Una estrella, qué horror. ¿No te gusta ser una estrella? ¿Cómo ve tu padre tu vida profesional? ¿Qué dice? ¿Le hace gracia? ¿Te ve bien? Él, es muy fan mío. Ah, sí. Ve las películas, ve Dr. Zhivago y dice, tú eres la mejor cosa en esta película. Digo, bueno, papá, por Dios, no. No. Pero sí, luego ha visto a Peppermint Frappé de Carlos Saura y no conocía a Carlos entonces. Y le mandó un telegrama. Y no sabía quién era, ni siquiera que... Sabía quién era, sabía que vivía conmigo, digo. pero, Entonces... pero no aprobaba demasiado, por supuesto. Claro. Pero le mandó un telegrama diciendo, no me acuerdo exactamente, pero eres un poeta, eres un artista. Entonces dijo, Carlos, es la hora de ir a casa. Entonces ya nos fuimos a conocerle, pero Carlos mandó su película primero. Y la ha visto en español también, cosa que es difícil y es terrible para, como te he dicho antes, para las películas de los demás, ¿no? Le gustó muchísimo. Bueno, esa es una gran película, ¿eh? Sí. Sigo pensando que es la mejor película de Carlos. Yo creo que Pero bueno, esa sería otra historia. En fin, el hecho es que, gracias a Dr. Zhivago, la niña Chaplin, el vástago femenino del clan Chaplin, empieza a tener un nombre importante, un nombre ya en el cine. ¿Hay algún lugar del mundo donde no te conozcan hoy? Yo creo que no. Oh, por Dios. Soy enorme en Ghana. Algún día, tu niño, que tiene ahora ¿cuánto tiempo? 14 meses. Será entrevistado por un hombre de su tiempo en la televisión y dirá, cuando yo nací sabía que era un Chaplin y que por lo tanto era muy importante y mi madre era la más importante del mundo. Creo que además lo cree, lo sabe. Sí, ya lo ha. Ya lo sabe, se cree el ser más importante de la Tierra. Lo es. Ahora estás trabajando muchísimo, últimamente viajas mucho, vas de país en país, te estás convirtiendo en eso que se llama una estrella muy internacional. Eso es muy peligroso, ¿no? Sí. ¿Sí bueno, no? sí, no sé, es que últimamente he hecho muchísimo. Nunca me había salido tanto trabajo y lo aprovecho. Porque yo siempre pensaba que después de Zhivago iban a venir los guiones y iba a ser esto sí, esto no, esto sí, pero no venía nada. Nada. Y luego las cosas que venían, pues eran de verdad tan lamentables que no podía hacerlos. No valía la pena. No podía hacer, si no creo una cosa, soy incapaz de hacerlo. Entonces ahora hay muchísimas cosas interesantes. Eso es después de Carlos, después de las películas de Carlos, y eso es verdad. Vamos a ver, ¿cuál es tu juicio, no solo como hija, sino también como ser humano, como espectadora, hasta donde puedas ser neutral y objetiva, que es muy difícil? ¿Cuál es tu opinión sobre Charlie Chaplin?
¿Sobre él o sobre sus películas? Sobre él. Oh, es un genio. Es un genio. Sí. Y sobre sus películas, las mejores del Son mundo. Son geniales. ¿Y sí. sobre su hija? Me callo. No, pero de verdad no puedo decir objetivamente porque es imposible, pero creo que papá es un genio. Es que lo es. Y eres muy feliz de ser su hija. Ya lo creo. ¿Y crees que eso te ayudó o por el contrario fue un hándicap para ti? Me ayudó totalmente, completamente. ¿Cómo descubriste España? Oh, ¿con televisión española? No. Sí. Curioso, a ver. Cuando estaba bailando en esta cosa Cenicienta, entonces... ¿En París? En París, Televisión Española mandó para que vinieran aquí 4 o 5 bailarines para hacer un trozo de Cenicienta y un trozo de otro ballet Pigmalión. Y yo era entre ellos, por supuesto. Y entonces he venido aquí. Y me acuerdo que estábamos viviendo en el Hilton y con la bailarina que se llamaba Tessa Beaumont y yo salíamos para pasear y entonces había fotógrafos y hacían fotos y yo pensaba, claro, me conocen. Y entonces, no, pensaban que ella era Miss Mundo. Era una equivocación total. Se habían equivocado de persona. Sí. Es curioso que haya sido Televisión Española la que propiciara el primer contacto de Geraldine con España, que había de ser tan importante para lo futuro. Y es curiosa esta otra coincidencia de que el hombre que está realizando este programa, allá arriba, Ricardo Arias, fue el hombre que estuvo precisamente haciendo sí, eso es increíble. En Imágenes tu primera presencia en España. Curioso, ¿no? Eso es increíble. Reencuentro a través de los años. Sí. Ya no es aquella Geraldine, ya es una ama de casa, es una mamá, es una estrella, es tantas cosas. Entonces era una bailarina incipiente que nunca pudo llegar a ser una Pavlova. Desde luego. Pero probablemente yo creo que tú piensas que tu destino está muy claro y que vas a ser algo muy importante, ¿sí o no? Más todavía. Sí, sin duda alguna. Muchas gracias, Geraldine. Gracias. Podríamos estar hablando horas contigo, recordar tantas cosas de tu padre, eso nos llevaría muy lejos. Hay libros escritos en todos los idiomas por una serie de tratadistas, por los mejores cineastas. Los suyos. Y hay los mejores que no hemos podido encontrar para traerlos aquí hoy, que son la autobiografía. La autobiografía y otro libro que se llama Mi vida en My Life in Pictures. En imágenes. Sí. My Life in Pictures. Claro, se habrán agotado, todo el mundo les Natural, si no hay quien encuentre ni un libro de Chaplin, si eso es lo que tiene que ser. Geraldine, gracias por todo. Hasta siempre. En la obra escultórica de Javier Corberó hay una perfección técnica en el manejo de los materiales, rara vez conseguida por los artistas de nuestro tiempo, para los que ese raro y perfecto acabado de los analistas entra en contradicción con los materiales empleados. Corberó une a su obra pulcra y matemática numerosos hallazgos imaginativos y una calidad artesana de la mejor tradición, y utiliza con regusto de gourmet los materiales nobles y refinados, actitud ciertamente chocante por cuanto estaban de moda en su tiempo la soga y el esparto. Y Corberó alcanza con el acero, con el mármol, una perfección incomparable, como de un relojero enamorado de cada una de las piezas que integran su obra total, como de un orfebre al que bruñir acero le parezca ya una misión estética, acaso la más importante. Y con estas obras alcanza una perfección incomparable, como de un relojero enamorado de cada una de las piezas que integran su obra total, precisamente con una geometría aséptica, llena de imaginación y también de posibilidades arquitectónicas. Javier Corberó es de lo que se ha dado en llamar la segunda generación de vanguardia, puesto que la primera es la de los años 50, aquella que está integrada por Tapies, por Cuixart, por Chillida, por Jean Pons, y es al comienzo de la década de los 60 cuando aparece un grupo muy importante en el cual, entre otros nombres como Darío Villalba, como Gordillo, como Gimós, como Canogar, figura el de Javier Corberó. Naciste el año 1935, si no recuerdo mal, 35. En Barcelona. En Barcelona. Tu padre era un artista, en tu familia había numerosos artistas, sí, empezando por tu abuelo, según creo. ¿Tu abuelo que era? Músico. Era músico, pero también era repujador y pintor, que era muy propio de la época, ser tan polifacético. Y mi padre fue fundador, junto con mi tío también, de la Escuela Massana,
donde he estado en la clase repujada hasta hace un par de años. A veces he oído a algunas personas decir que tú eres hijo de un famoso fabricante de cocinas. Yo pienso que no es así. El hijo del fabricante de cocinas son mis primos. Son tus primos. Tú eres hijo de un artista que era además clarinetista. Si no Este era mi abuelo. Ah, este era tu abuelo. O sea, mi padre tu padre era era, hijo de era clarinetista. repujador. Repujador, y había empezado siendo escultor, y era de la generación de Viladomat y de Serra, de Cortés Vidal y de toda esta generación de escultores, de pintores y de críticos. De modo que podríamos decir que de casta le viene al galgo, es decir, que tú naces ya en ese ambiente y que no es raro entonces que te sientas atraído y deslumbrado por él. No, realmente no tuve ningún problema de vocación porque era toda mi infancia, la infancia fue la guerra, pero después de la infancia todo fue hablar un poquito siempre de Lampa. Es verdad, tú naces el año 1935, quiere decirse que cuando acaba la guerra tienes 4 años apenas. Sin embargo, en esos 4 años pasaron cosas importantes en tu vida. Bueno, hay vivencias muy concretas de las cuales tengo imágenes también muy concretas. Por ejemplo, la muerte y el entierro de mi hermano, cosas de un obús que... ¿qué edad tenía tu hermano? Mi hermano tenía 2 años. 2 años. 2 años. Mi madre también murió durante la guerra, mi abuelo también murió durante la guerra, en fin. ¿Y tu hermano muere a consecuencia de algún azar bélico? No, a consecuencia un poquito del momento, que fue un sarampión que tuvimos a la par, y era un poco mayor y lo soporté, y él se murió, a pesar de vivir en casa de un señor médico, pero muy atendidos no creo que estuviéramos. ¿Eso era dónde? En Arenys de Mar. Casa En Arenys de Mar, provincia de Barcelona. Sí. Ahí es donde murió tu hermano. Sí. Tenía 2 años. 2 años y era el final de la guerra. ¿Y te acuerdas mucho de eso? Me acuerdo mucho incluso de comentarios de que era el primer entierro católico de Arenys de Mar. Después de la guerra. Y esto me acuerdo perfectamente. O sea, lo que no me acuerdo es de una forma triste ni dramática, sino me acuerdo como de una cosa importante que pasó y que me impresionó. ¿Qué otras imágenes así de esos primeros años han quedado más grabadas en tu imaginación, en tu memoria? Bueno, de la guerra, por ejemplo, la imposibilidad de salir como los niños mayores a buscar casquillos de bomba, o de no poder desfilar sin fusil, o no poder salir a la calle. Me tenían metido debajo de una mesa en un orinal casi la mitad de la guerra en Arenys de Mar. Sentado en un orinal casi sí, siempre. Porque mi abuela pensaba que era mucho más seguro debajo de la mesa que alrededor de. Y estas cosas, claro, todas quedan muy grabadas, tanto que no tengo imágenes ni recuerdos posteriores hasta mucho más tarde, hasta los 10 años o los 8, porque no pasó nada importante hasta mucho más tarde. Después, naturalmente, tú estudias el bachillerato. Estudio bachillerato, haciendo todo un vía crucis de colegios, primero de monjas, porque no había parvularios para empezar. Entonces pues estuve en unas monjas alemanas, después en las dominicas o viceversa, no me acuerdo, después en los hermanos de la doctrina cristiana, después en el Colegio Técnico Eulalia, después en los hermanos de la doctrina cristiana. Acabo el bachillerato entonces a los 15 años, a los 16 años recién cumplidos, y entonces empecé Escuela Massana, y a partir de la Escuela Massana ya hice servicio militar y después me fui. Vamos a ver, Javier, el hecho es que tú estás estudiando el bachillerato, pero tú ya estás pensando en ser escultor. Más o menos, porque tenía una cierta vergüenza o un cierto pudor, me parecía una cosa como demasiado bonita. ¿Cómo lo veía tu padre? Mi padre yo creo que lo veía muy bien, solo que le daba un poquito de miedo de que tuviera más vocación de querer ser escultor que de serlo. Esto entre profesionales es bastante lógico. De pronto tú te vas a Suecia, nadie sabe muy bien por qué, es uno de esos viajes de juventud que no están muy explicados, que acaso tú nos puedas explicar ahora un poco. El momento era un momento difícil para el país a nivel cultural, y para los artistas quizá más, porque hacíamos menos falta, o por lo menos se notaba menos, y entonces era muy difícil informarse. Como maravilla de juventud, Suecia me parecía un país socialista y el más avanzado de Europa.
lo cual logré realizar y me defraudó bastante. O sea que te sientes atraído por ese señuelo de país supercivilizado, de país avanzadísimo, cultural y socialmente, y te vas a Suecia. Sí, ¿Y sobre el todo... choque con la realidad cómo es? Un poco triste. Triste. Un poco triste porque que había mucho diseño, cosa que no teníamos nosotros, y todos los libros que querías ver, comprar, dejar o alquilar, pero en cambio es triste. Es triste incluso desde un punto de vista fisiológico, o sea, es triste. De manera que entonces abandonas Suecia y entonces te vas a Londres. Primero me voy a París, Ajá. lo cual era muy parecido a Barcelona, solo que con mucha más información, pero empiezo a pensar que quizá valdría la pena aprender inglés y aprender de una cultura de la cual no sabía nada, que era la cultura anglosajona, y acabé en Londres al cabo de un año de haber salido de Barcelona, más o menos. Y en Londres realmente 5 años. te haces escultor allí. Sí, sí. Es donde empecé mi vida profesional y a vivir por mis propios medios, a base de dibujar joyas para Jensen, para Aspreys y para complejos. ¿En Londres te descubres o te descubren? Yo creo que ambas cosas. Mitad y mitad. Ambas ¿no? cosas, sí. Y más o menos, ¿cómo te estás viendo tú en ese momento de tu vida como escultor? ¿Cuál es tu voz? Londres, ¿Cuál es tu personalidad? Sí. En Londres era absolutamente aprendiz. Un aprendiz. Es decir, lo que me interesaba era enterarme de qué es lo que pasaba, por qué pasaba, ver esculturas de la gente que me interesaba. Había vivido siempre en un ambiente muy de escultores, repujadores, pintores, decoradores y gente de estas disciplinas, pero en cambio, pues esculturas solo había visto esculturas de Gargallo, esculturas alguna de Manolo Gué, de Clarà y de los catalanes del momento. Entonces, pues me interesaban mucho los constructivistas como Pevsner, Gabo, y después gente como más expresionista como Henry Moore y como posteriormente Brancusi, en tanto en cuanto me quería ver obra. Y me preocupé lo suficiente como para trabajar algún tiempo con Henry Moore, lo cual influyó mucho en mi manera de hacer. Y también otra cosa que influyó muchísimo es asistir a las disciplinas de la Central School of Arts and Crafts, que es una escuela que depende del Royal College, que está muy bien porque está más bien vista como talleres que como escuela. O sea que puedes tratar con materias definitivas, o en aquel momento podías, ahora no lo sé. Y también nos hacían estar poco en la escuela y mucho en el museo, sobre todo en el Victorian Albert, donde había, por ejemplo, todos los modelos en yeso originales de esculturas de Miguel Ángel, donde nos pasábamos horas y horas y horas haciendo apuntes de originales. Y estas dos cosas fueron casi mi ocupación más. Sin embargo, Javier, tu escultura no tiene nada que ver con todo eso que estuviste estudiando o viendo allí con tanto amor y con tanta dedicación. Tu escultura sorprende a la gente porque tiene otro aire, porque tiene otras pretensiones, porque busca otros caminos. Y a mí lo que me gustaría que le pasara a mi escultura es que en el rigor de hacerse, o en el rigor formal y en el rigor ético de la obra, sí tuviera que ver. No, lo que no tendrá que ver es de forma o incluso lo que quiera decir o lo que quiera evocar, no tendrá que ver por diferencia de época. Pero en el rigor de oficio, en el rigor de concepto, sí. Eso es lo que me gustaría que nos explicaras un poco, las diferencias que hay entre lo que entendemos por la escultura formal y tradicional y la nueva escultura en la que tú estás, es decir, esa escultura que no trata de parecerse a nada, que huye de lo figurativo o que huye en cierto modo de lo figurativo. Bueno, esto hay muchas definiciones de escultores, como por ejemplo Art. Pero tu propia definición, ¿cuál es? Bueno, lo mejor que puede hacer una escultura es parecerse a sí misma, ¿no? Es como una persona. O sea, no tiene que parecerse ni a una persona, ni a un caballo, ni a un árbol, tiene que parecerse así. Puede parecerse, pero no será una escultura a no ser que además de parecerse a un caballo, se parezca a sí misma. O sea que ha de ser más importante como escultura. Me parece que era Arp, que decía que la escultura de una pera no era una pera, era una escultura de una pera. O sea,
que lo importante es que sea una escultura y después si representa o no es un poco igual. Para entendernos y para empezar a entendernos otra vez, creo que es bueno que represente poco porque distrae menos. O sea, que no es que esté en contra yo de que represente. De lo más sorprendente que hay entre las gentes que se acercan a tu obra y que la juzgan, es ese amor, es esa delicadeza, es esa fruición con la cual tú terminas la obra, trabajas los materiales. Esto ha sido un poquito, creo, por cuestiones de época a corto plazo. O sea, que en el momento en que yo empecé a trabajar es en el momento en que se empezaba a olvidar el oficio, cosa que a mí me parecía grave y me lo continúa pareciendo, solo que ahora ya se está volviendo otra vez a los oficios, porque claro, para hacer cualquier cosa o cualquier arte, que en el fondo no es más que el saber hacer algo, es cuestión de espabilarse para saberlo hacer. Y luego hay otra cosa curiosa y es que tú manipulas de tal manera esos materiales nobles y refinados que casi los transformas, de manera que, por ejemplo, trabajas un mármol hasta hacer que parezca un poliéster y trabajas una madera hasta casi parecer una formica. Sí, porque creo que lo de los materiales se ha venido hablando de materiales pobres, por ejemplo, con lo del arte pobre. Sí. Y me parece que el material puede ser pobre o rico, es igual a la que cumpla su misión en la obra que estás realizando, esto es lo que vale. Y por lo tanto, a veces me gusta y me divierte jugar con los materiales para demostrar un poco que el material es poco importante para el espectador. O sea, lo que es sí realmente importante es dominarlo, lo que quieras decir. Tu obra, tu escultura no es, por supuesto, arte pobre. No, sobre todo si más bien es arte rico. Arte rico. Yo lo del arte pobre no lo acabo de... Lo entiendo, pero no lo acabo... De justificar. De justificar, ciertamente, porque me parece que el arte, se quiera o no, es un lujo. Será un lujo caro o un lujo barato, pero que sea caro o barato no es una cuestión que creo que incumba al artista. ¿Para quién haces tu obra? Bueno, yo para todos los demás. Entonces, quién la compra es otro asunto en el cual no intervengo, ¿no? Supongo, la compra el que puede. Ahora, a mí me gustaría más que estuviera pues en donde la Cibeles que en una galería. ¿Te gustaría entonces, más en las calles de las ciudades que en las colecciones privadas? Y entonces nunca es caro. Porque, es decir, si intervenimos muchos a pagarla, nos saldrá a peserita, ¿no? Quiere decirse que, en tu opinión, el arte que tú haces, la escultura que tú haces, es una escultura propia de la época, un poco al gusto de las gentes de nuestro tiempo, sintonizando con la sensibilidad de esta hora. Espero que sí, y también espero que los materiales, las técnicas y todo lo que interviene en la ejecución también tenga algo que ver con la época, que no es que haya cambiado tanto desde siempre o desde la edad de piedra, pero sí un poco. O sea, es decir, que si antes lo tenían que hacer rascando piedra con piedra, ahora se puede intervenir con máquinas y procurar pues hacerlo lo más cómodamente posible, que seguro que nos dará más facilidad a la hora de decir. Ahora, lo normal en esta época es que la mayoría de los escultores terminen su obra de una manera un tanto al desgaire, con una cierta falta de perfección, de acabado. Es que es muy difícil. Y tú, en cambio... O sea, eso es muy difícil no a nivel personal, sino es muy difícil a nivel social, porque hay pocos artesanos que nos puedan ayudar, hay poca tradición inmediata y en cambio mucha tradición anterior, y después prácticamente o materialmente difícil, porque transportar solo un bloque pequeñito te pesa 200 kilos enseguida, ¿no? Entonces, un taller de un escultor con menos de 10 personas es complicado, porque solo para mover la piedra o para la más mínima cosa necesitas quien te ayude. Entonces, antes no puedes empezar a realizar la escultura que interesa, eres anciano. ¿Cuánto hay en ti de arte, de artista, y cuánto de artesano? Bueno, realmente a mí me interesa muchísimo la artesanía, o me interesa muchísimo el oficio, más bien, que no es lo mismo. O sea, el oficio puede servir para hacer obras artesanas o para hacer obras de arte. La diferencia es muy leve y muy difícil de precisar, pero yo diría que quizá una obra de arte es en la que realmente
el hombre da de sí casi todo lo que puede dar, o sea que hay una conciencia ética que en la obra artesana la conciencia es más común. Es más una cuestión, la época la da mucha más que el individuo. Entonces, en tanto en cuanto oficio, procuro que haya tanto como puedo, o sea, procuro aprender cada día. Y en tanto en cuanto artista, otro tanto, solo que son dos campos diferenciados, levemente, pero muy diferenciados. O sea, la frontera es leve. ¿A qué edad exactamente tú conseguiste el reconocimiento internacional hacia tu obra? Muy pronto, ¿no? Bueno, lo estoy haciendo. No, pero lo conseguiste enseguida. Pero, no, Japón, Estados Unidos, sí, Europa, sí, te abrieron sí, sus puertas rápidamente. Realmente en eso tuve bastante suerte, porque también de suerte se trata. Una de las cosas que pasó a nivel nacional es gracias a haberme ido, porque se quiera o no hay una especie de industria de la especulación internacional, que son las galerías, más bien que las galerías del mercado del arte, o sea que intervienen galerías, coleccionistas, museos, etc. En lo cual España intervenía poco, francamente poco en arte contemporáneo. Y después, a pesar de que el primer contrato que tuve internacional fue a través de España, que me presentó un marchand, Manolo Viola, y a partir de ahí fue cuando empecé a exponer en casi todo el mundo. Y en América a través de el Carnegie Institute, donde me compraron una obra, y a partir de esto Japón y todo lo demás salió de Estados Unidos. ¿Cuál dirías que es la obra más representativa del Corberó de los primeros años, del Corberó que llama la atención de las gentes y de los críticos? Bueno, a mí quizá lo que más me interesa y donde siempre sin querer me salen obras que tienen mucha relación con estas, es las primeras cosas hechas en la Escuela Massana, en el taller que dirigía mi padre, en la clase de repujado y repulsado al asta, que es una técnica muy bonita y que se ha perdido casi, pero que parece ser que a través del taller de la Escuela Massana resucitan, que es repulsar plancha, crear formas de plancha de cobre, de plata, de oro, de cualquier metal, a base de golpes de asta de toro. Y esto es muy bonito, muy lento, terriblemente aburrido de aprender, pero muy bonita la consecuencia, porque es casi alquimia, porque se pueden lograr formas a través de una plancha plana casi increíbles. Y entonces en la escuela se hacían cántaros y porrones y cosas de este tipo. Yo empecé haciendo unas cosas que no sabía por qué las hacía, pero creo que solo porque era un poco menos aburrido. Y entonces Cortés Vidal pasó por el taller de mi padre y dijo, esto se tendría que exponer en la Bienal Hispanoamericana de Arte, se expuso. Vino Dalí con un mecenas que tenía Dalí entonces, que se llamaba López, me parece Gómez, que era un venezolano petrolífero, y los compraron todos. Lo cual impresionó mucho a mi padre, me llenó de admiración a mí, porque yo no osaba llamar las esculturas y los llamaba potes, les ponía un agujero encima por si se les podía poner algo dentro. Y esto sale todavía en todas las obras. No la obra en sí, pero sí soluciones de volumen de aquellas cosas salen en todas las de ahora, apurando más. Posteriormente hay una famosa obra de la que se habla mucho, que es El órgano del mar. Bueno, este es de las obras más grandes que he hecho y también quizá la más difícil, que es un problema más que un encargo que me proporcionó Bartolomé March para un jardín en Cala Rajada. Entonces él tenía unas columnas toscanas de época preciosas, pero negras, con las cuales era difícil hacer algo sin dar miedo, porque quedaba siempre una tumba a la que las organizabas. Entonces le propuse que a lo mejor lo que podíamos hacer era desorganizarlas y a través de estas columnas o de esta columnata pasa una escultura de poliéster que técnicamente era muy difícil de realizar porque es una cosa de 11 metros y pico que se aguanta por 2 puntos al final de los 11 metros, en los extremos, y solo para que se aguante ya es complicado. Y después está delante del mar y era importante que no se oxidara, que es lo que les pasa a todas las esculturas de bronce, e incluso a los de mármol resisten mal el salitre.
Y entonces inventamos una técnica que era hacer la escultura de poliéster, con unas costillas de poliéster dentro para que no flexara, haciendo una sección muy extraña, y todo esto recubierto de hoja de oro como los retablos góticos, en un sándwich de poliuretano. Y realmente hace como 4 años que está en su sitio y no se ha oxidado ni se ha movido lo más mínimo. Algún accidente hemos tenido de que dejamos aire, no poliéster, le sale alguna ampolla, pero nos vamos arreglando. Ahora, generalmente tú prefieres los mármoles. Bueno, sí, solo que a veces son imposibles, ¿no? O sea, de momento son imposibles porque es una cuestión de presupuesto, ¿no? Hay unos También mármoles... es una cuestión de presupuesto y de problema concreto del sitio, ¿no? De problemas de espacio, de volumen, Espacio, de peso. de volumen, de peso, de forma de aguantarlo, incluso de clima, ¿no? O sea, y depende de qué mármol. También el mármol blanco de Almería, por ejemplo, resiste bastante bien la intemperie, como las columnas de los patios sevillanos. En cambio, el mármol negro belga, que me gusta mucho para cosas de interior al exterior, se vuelve completamente mate y gris. Otro mármol estupendo y no demasiado caro es el mármol portugués, el rosa, que es muy bonito. Y en cambio el que ahora está muy mal y que en cambio es muy famoso es el Carrara, que es mucho más blando. De trabajar es muy agradable porque es como mantequilla comparando a los nuestros. Pero en cambio estamos en una capa geológica que está mal. O sea, está llena de poros, entonces por estos poros entra salitre o entra humedad y esta humedad va corrompiendo y se rompe. Además de que te sale el poro en el sitio que no quieres, porque los poros son interiores. Y yo casi siempre, antes de empezar a trabajar un bloque, primero lo corto y lo pulo, para saber dónde estoy. O sea, si hay una veta, si hay un poro, si hay un corte, o se deja o se piensa la obra pensando en el bloque. De pronto aparecen elementos como desconcertantes en tu obra, como una especie de columnas de mármol rosado que evocan un poco los fastos del Hollywood de su tiempo. Sí, bueno, hay una que se llama Pequeño Hollywood, porque el mármol rosa evoca un poco estas cosas en sí. Y entonces hice una especie de pequeño obelisco, un paralelepípedo, con unos accidentes un poco sensualoides que evocaban el Hollywood de los años buenos. Y esa manía que tienes por los gusanos. Hay muchos gusanos, Corberó, unos gusanos bruñidos. Esto es un poquito secreto, porque ¿Sí? hay quien cree que es que tenía un complejo un poquito sexual, pero más bien es que tenía un torno que hacía 20 centímetros por 2 metros. Entonces, o hacía las esculturas que me gustaba empezar a hacer con el torno, largas y estrechas, o las tenía que hacer muy pequeñas, porque no daba más de 20 centímetros. Aparte de esto, empecé a hacer estas formas muy sensuales después de haber hecho unas cosas muy geométricas, con las cuales aprendí mucho, pero me aburrí bastante. Entonces me pasé al otro lado, ¿no? O sea que de una geometría muy, muy rigurosa me pasé a una cosa muy orgánica, y ahora estoy en medio. En este momento nos gustaría saber hacia dónde apunta tu escultura. Me parece que, como la vida misma, está empezando un poco una madurez, que no sé si es bueno o malo, pero estoy recopilando experiencias y, como antes he apuntado, las esculturas últimas están un poco en medio de todo lo que he hecho hasta ahora. O sea que supongo que es cuando empiezo a encontrar mi camino, o sea que de ahí no seré ni mucho mejor ni mucho peor. Vamos a hacer aquí un pequeño alto en la obra, en la escultura de Javier Corberó, para hablar de otra obra suya que acaso es tan importante como su propia obra artística, que es esa otra obra casi de mecenazgo, que es el Kayak, ese centro que tú has creado. Este centro empezó como por necesidad personal, o sea que a base de darme cuenta que las esculturas que se estaban convirtiendo en mis esculturas eran las esculturas que yo hacía solo porque no podía hacer otras, o sea que eran así de pequeñas y así delgadas porque no las podía mover si eran más grandes. Y entonces empecé a pensar a ver si era posible hacer un taller
que de alguna manera pudiera yo hacer mis esculturas a mi gusto y otros escultores, y al mismo tiempo, ya que con la disciplina de la escultura necesitamos maquinitas para casi todo lo que se necesita para muchas otras disciplinas, ayudar a gente, vamos a ayudar, no ayudar sino servir y dar facilidades a gente como diseñadores, incluso arquitectos, joyeros, y después, a partir de este espacio que creamos primero, hemos podido hacer toda una serie de talleres de gráficas, de fotografía y de casi todo lo que puede necesitar un plástico. Entonces, estos talleres, ahora estamos en un momento donde empiezan a funcionar ya con agilidad y estoy contento a pesar de que les he dedicado 10 años importantes de mi trabajo. Kayak quiere decir Centro de Actividades e Investigaciones Artísticas Corberó. Exactamente. ¿Y qué espacio tienes para eso? Ahora hay unos 10.000 metros laborables. ¿Cuánta gente trabaja ahí? Fijos, o sea, al servicio de ¿Del los que centro? vienen de fuera, Sí. unos 35. ¿Y de los Unos de fuera? 35 y estamos en pleno invento, Sí. porque no sabemos bien qué somos. No somos una empresa, somos muchos talleres súper pequeños juntos. Somos una escuela que no es una escuela porque los niños que trabajan en vez de pagar cobran. Es un centro profesional. Ahora, lo de la gente joven, por ejemplo, me parece muy interesante y me gustaría mucho llevarlo a cabo seriamente, porque es muy importante poder meter en el mundo profesional a un chico que quiere dedicarse a alguna de las disciplinas artísticas de entrada, porque si no, cuando salen de la escuela, entonces están absolutamente aislados del mundo real o de la sociedad. En cambio, si empiezan trabajando con gente ya integrada a esta sociedad, se dan cuenta de cómo va. Si les gusta integrarse, se integran, y si lo quieren cambiar, pueden empezar a espabilarse. Lo curioso es que tu centro está bastante cerca de esa primera experiencia tuya en Londres, que estaba más cerca del taller que de la escuela. Sí. Bueno, ya fui a parar a esta escuela porque me interesaba mucho más el taller, y yo lo que predico a los jóvenes que quieren dedicarse a alguna disciplina de estas es que sobre todo trabajen en un taller aprendiendo un oficio, cualquiera que sea, o varios, depende de si les interesa mucho el oficio para realizarlo o solo el oficio para enterarse, y después pues que es cuestión ya de universidad, o sea, pueden ir a la universidad a enterarse de cualquier cosa que les haga funcionar el cerebro, a la universidad o a cursillos de lo que quieran, de historia del arte o de historia de la filosofía, o cualquier cosa que les agilice el cerebro y les explique un poco de humanidades o de historia de la cultura, ¿no? Javier, ¿qué parecido puede tener esto con la Bauhaus famosa? Se parecen tanto en cuanto que las disciplinas y un poco el sentido corporativo o asociado del centro. En cambio, yo creo que la época es menos eufórica que aquel momento, para empezar, porque duró muy poco, y con lo poco que duró, causó una profundísima influencia en todas las artes hasta ahora. Pero en cambio, yo lo que procuro es que hagamos muy pocos manifiestos y que intentemos enterarnos de qué es lo que hace falta y qué es lo que nos pasa. O sea que nos podremos manifestar diciendo lo que nos ha pasado durante estos 10 años ha sido esto, en vez de decir lo que vamos a hacer es esto que no vamos a hacer. Hacer los manifiestos a posteriori. Un poquito, o sea, más bien hacer corroboraciones de una realidad, y entonces quizá podamos hacer un manifiesto al final diciendo lo que deberíamos hacer es esto. Pero enterarnos de dónde estamos. Que en arte hay un poco de desorden, vamos, en arte, en todo hay un poco de desorden porque estamos en una especie de principio de una edad media nueva. De transición, ¿no? De momento Sí. convulso. Entre otras cosas, Javier Corberó ha conseguido tener ya en su kayak hasta un centro de impresión. O sea, tenéis artes gráficas y todo. Sí, tenemos toda una sección de artes gráficas que la dirige Jaime Vallcorba, que es un lingüista y poeta joven muy interesante y que además sabe muchísimo de estas técnicas
En el taller de serigrafía, que lo lleva Oriol Tresserras, no me da ningún miedo decir que es uno de los mejores talleres de serigrafía para impresión de cosas de arte de Europa, y posiblemente, y estamos empezando a colaborar con los mejores artistas internacionales, desde David Hockney a Andy Warhol, o quizá ahora a ver si podemos hacer algo con Miró, a pesar de que Miró pues tiene muchísimo trabajo y muchísimas cosas que hacer. Y estamos empezando un taller de litografía y tenemos otro de grabado, donde ahora está grabando Jorge Castillo, que creo que es uno de los mejores grabadores del mundo en estos momentos. Muy bien, pues este es Javier Corberó, uno de los escultores jóvenes que todavía no han llegado a los 40. 40. Sí, justo 40. En los 40, y que está en un momento estelar de su vida como creador y de su vida como promotor de un centro artístico, artesanal, colectivo, que casi, en fin, nos retrotrae un poco a la época del Renacimiento. Sí, solo que el arreglo será muy distinto y que en vez de haber un Borgia, pues tendrá que haber confederación de cajas de ahorros o diputaciones o conjunto de señores industriales o sindicatos, no lo sabemos. Lo que cambiará en todo caso serán los nombres de los mecenas. Exactamente. Muchas gracias, Javier. El nombre de Néstor Luján está asociado a numerosas aventuras del espíritu, a múltiples actividades que han sido más o menos del conocimiento de la mayoría de los españoles, fundamentalmente a través de su vertiente de periodista, de gran periodista, que ha estado comentando a lo largo de tantos años la actualidad con un talante liberal, crítico y abierto que le ha valido en ciertas ocasiones ser motejado de un nuevo Larra, de un Larra de esta época. Néstor está aquí hoy para hablarnos de sus muchos saberes, y acaso a nosotros nos gustaría, antes que nada, para situar un poco al personaje ante todos ustedes, saber de dónde arranca primero ese nombre, Néstor, tan poco usual en el país, y finalmente, también como punto de partida, de dónde eran sus padres, cuáles eran las raíces, por así decirlo, de Néstor Luján. Bien, contestándote a la primera pregunta, mi nombre, Néstor, parece ser que es un sucedáneo del nombre que me querían poner mis padres, que era Héctor. Resulta que cuando quisieron bautizarme, Héctor no fue dado por el párroco en el santoral. Y entonces, pues, buscaron una eufonía parecida y me pusieron Néstor. Ignorando posiblemente, en fin, que era el nombre de un héroe homérico, del más viejo de los reyes griegos en la guerra de Troya. En cuanto a mis padres, mi padre era militar, falleció el año pasado, y era militar de artillería, y mi madre, pues, que afortunadamente vive, y vive conmigo, pues se dedicaba a esto que se llama sus labores. Se conocieron en Mataró, donde mi padre estaba de guarnición, y allí nací yo el 1 de marzo de 1922, que era miércoles de ceniza, y nací a las 5 de la tarde, que era la hora en que se iba a celebrar la procesión del entierro de la sardina. Esta procesión un tanto irónica y grotesca y un poco goyesca, que quizá ha informado un poco estas variaciones que tengo entre el humor y la tristeza que son propias de mi carácter, según yo creo. El humor, la tristeza y la sátira. Bien, la sátira preside sobre todo la procesión del entierro de la sardina. Diríamos que tú eres un gran satírico por encima de todo. Sí, bueno, yo parece ser que, claro, nací los últimos estertores del carnaval, que ha sido una fiesta llena siempre de malicias, no solo en España, sino en toda la Europa cristiana. ¿Eran catalanes tus padres? No, en absoluto. Mi padre nació en un pueblo de la provincia de Valencia, en Buñol, que es la capital de una pequeña región que se llama la Hoya de Buñol, que llaman vulgarmente la Valencia Churra, donde se habla prácticamente aragonés,
y que fue colonizada en la época de la Reconquista por aragoneses. Y en cuanto a mi madre, por parte de mi madre, toda la familia es gallega. Y mi madre, si bien nació en Cataluña, en fin, toda mi familia es gallega. Mi abuelo era de Viana del Bueno, de la provincia de Orense. ¿Y no había ningún antecedente literario en la familia? En absoluto. Tu vocación se produjo, por lo tanto, con la mayor espontaneidad. Sí, son estas cosas quizá un poco raras que suceden. Tuve siempre mucha afición a la lectura, de una manera sin saberlo, quizá escribía, me divertía escribir ya de muy niño. Soy absolutamente negado para cualquier gracia de dibujo o cualquier cosa manual. Soy de una torpeza absoluta y casi legendaria en mi familia, cosa que cojo, me cae. Yo conozco un hecho cierto, y es que he visto muchas veces a Néstor Luján con su madre. Lo he visto por la calle, lo he visto viajando. Sé que había y sigue habiendo probablemente una inteligencia muy profunda, una compenetración muy honda. Sí, posiblemente, es decir, con mis padres, claro, yo he vivido siempre con mis padres, y con mi madre pues siempre ha habido una gran comprensión, no solo con mi madre, sino con una hermana de mi madre que vive conmigo y que es mi madrina. Pero sí, nos hemos encontrado en algún aeropuerto, una vez recuerdo volviendo de Mallorca, en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Mi madre ha sido una persona de una gran sensibilidad, lo es todavía, muy preocupada por infinidad de cosas, sobre todo incluso por la política. Por la política todavía. Cosa que es un tanto chocante. No todavía, de siempre. De siempre. Puede que más que tú incluso, ¿no? En mi caso yo estoy fatigado por la política. Bueno, vamos a seguir progresando. Digamos que Néstor Luján ha sido probablemente el periodista español que se ha encontrado en una etapa de su vida con más problemas de los que podemos llamar ¿de qué orden los llamarías tú? Bueno, de orden jurídico... Jurídico-político. Jurídico-político coactivo. Exacto. O sea que tú has tenido una gran cantidad de sanciones a las que por supuesto recurriste, sí, y que han llegado en última instancia incluso hasta el Supremo. Sí, el Supremo con una tenacidad extraordinaria encontró que siempre era culpable y me condenó 11 veces. 11 veces te condenó. En sanciones administrativas. Ya. Y en cuanto al Tribunal de Orden Público, me condenaron por haber publicado una carta al director que contradecía un artículo que yo había escrito. Me condenaron a 8 meses de cárcel y recurrí al Supremo y también lo perdí. También lo perdiste. Sí. De modo que perdiste 12 veces 12 ante el Supremo. No sé. Es un récord. No sé, en fin. pero no conozco ningún otro periodista que pueda, en fin, exhibir en una hoja como esa. No sé si... Esa ha sido una época quizá muy interesante y muy conflictiva. Yo diría que ya en los primeros tiempos en que yo conocía a Néstor, poco después de terminada la Guerra Española, Néstor escribía, como no era costumbre escribir aquí, llamando a las cosas por su nombre, desfaciendo entuertos, tratando quijotescamente de arreglar lo que fuera susceptible de ser modificado. Y claro, todo eso era como muy chocante, chirriaba un poco, ¿no? Sí, yo quizá era un tanto ingenuo, pero de todos modos esta ingenuidad la he conservado hasta cierto punto y bueno, la muestra es que me han condenado 11 veces en fin, por transgredir el artículo 2 de la ley de prensa. Visto ahora que estamos en una etapa posterior y a lo que parece mucho más esperanzadora desde el punto de vista de la profesión periodística, ¿tú sigues pensando que ese artículo 2 es un artículo conflictivo? Bien, claro, es un artículo que depende absolutamente de la interpretación que se dé. Es un artículo tan amplio que puede ser el artículo más liberal y democrático del mundo o el artículo más totalitario y coactivo. Creo que se tendría que precisar algo. Vamos a hablar un poco de los libros de Néstor. Los libros que nosotros conocemos más de Néstor Luján son libros sobre todo sobre tauromaquia. Hay varias tauromaquias tuyas. Sí, bien, yo escribí durante 15 años, cumplí con una sección crítica de las corridas de toros en Barcelona, en aquellos años donde Barcelona, pues, si bien no era, digamos, la catedral de la tauromaquia, sí eran las dos plazas las que celebraban mayor cantidad de festejos. Entonces yo escribí una historia del toreo, en fin, una historia muy copiosa y nutrida. Un gran tomazo que recuerdo muy bien. Sí. Y luego escribí una tauromaquia al cabo de un cierto tiempo, una tauromaquia que era casi como mi despedida
del oficio de escribir sobre toros, porque yo hablaba de la tauromaquia, que llegaba hasta Manolete y el postmanoletismo, el deshielo del arte de Manolete, y luego pues ya... Luego se enfría un poco. Sí, sobre todo tu se enfrió mi afición. entusiasmo, consideré que las cosas habían cambiado muchísimo, quizá, es decir, la ilusión que yo tuve, que tuvimos en los años 40 y parte de los 50 se desvaneció. Y hacia el año 56 o 57 dejé de escribir de toros, luego asistí menos y ahora asisto muy raramente. De cualquier modo, me parece recordar que has olvidado mencionar un libro que fue el primero de tus libros, que era precisamente un libro sobre toros y toreros. Ah, sí. Bien, este fue mi primer libro. Yo, claro, comencé escribiendo un libro muy caro, muy precioso, un libro de bibliófilo en aquellos años 40, que en Cataluña y en Barcelona sobre todo, pues se hicieron unas ediciones, se elaboraban unas ediciones muy cuidadas, que fue un libro de bibliófilo sobre la tauromaquia del siglo XIX, que se llamaba De toros y toreros, y que fue lo último que hizo en su vida el célebre Manolo, el escritor Manolo Hugué, que vivía en Caldes de Montbui, que había sido un hombre muy interesado por la tauromaquia, aunque había asistido a muy pocas corridas. Y este libro pues fue el primer libro que yo escribí realmente. Y las ilustraciones son preciosas. El libro se tiraron 300 ejemplares. Es decir, yo empecé como un escritor de muy corta tirada. De muy corta tirada, pero de tirada de lujo. Sí. Con edición de bibliófilo y con ilustraciones de uno de los grandes escultores de la época. Sí. Bueno, vamos a ver, Néstor, hay una cosa histórica, y es que tu nombre está ligado, vinculado estrechamente a no sé cuántos lustros de la existencia de un semanario que ha sido significativo y en cierto modo trascendente dentro de la vida periodística del país, y hablo del semanario Destino, que tú has estado dirigiendo ¿cuántos años? Bien, es un poco difícil porque, es decir, yo comencé a trabajar en Destino cuando tenía 21 años. En la última semana de 1943 publiqué mi primer artículo. Hice la crítica de toros allí, como he dicho antes, escribí de literatura. Empezaste con una sección que se llamaba algo así como Al doblar la esquina, me parece, sí, ¿o no? Esto vino un poco más tarde. Algo más tarde. Bueno, vino quizá en el año 46. Es decir, yo comencé allí, trabajé como secretario de redacción, luego fui redactor jefe, más tarde fui director, más tarde tuve que abandonar la dirección por los expedientes perdidos en el Supremo de los cuales hablábamos y por la condena del Tribunal de Orden Público. Luego fui director adjunto y finalmente me fui. Esto es de 1943 al mayo de 1975, que son bastantes años, son 32 años. 32 años dentro del staff de Destino y casi siempre con puestos de gran responsabilidad. Sí, en fin, estuve, como te digo, pues sí, entre la Secretaría de Redacción, o la redactoría, si es que se puede decir así, o la regiduría en jefe, y la dirección adjunta, pues sí. ¿Qué piensas tú que significa, que ha sido Destino en todos estos años? Bueno, Destino ha sido una revista muy compleja, es decir, fue una revista creada por los catalanes que estaban en la zona nacional y que luego, cuando se acabó la guerra, pues se convirtió en una revista privada. Y algunos de los fundadores o de los redactores y colaboradores del primer tiempo pues se incorporaron a la vida normal y corriente y convirtieron la revista, antes de que entrara yo, evidentemente, ya en una revista de talante liberal dentro de lo que cabía en aquellos momentos. Cuando yo entré en el año 43, Destino era una revista claramente partidaria de los aliados en la Guerra Mundial y antitotalitaria y bastante monárquica. Luego, pues, se unió todo ello a un acendrado catalanismo que en aquel momento solo podía ser barcelonismo, de lo cual es buena muestra la novela del que era entonces director, Ignacio Agustí y Mariano Rebull. Y dentro de esta burguesía liberal, pues fue continuando la vida de Destino, donde cupieron
una serie de tendencias, desde tendencias bastante de izquierdas, dentro siempre de la relatividad, hasta gente de derechas, como Manuel Brunet, por ejemplo, que era un católico a macha martillo, en fin, donde había el escepticismo político de Pla, en fin, la idea histórica y clarividente de Vicens Vives, al cual perdimos muy joven, que era un historiador muy partido a la política, donde llegaron de su regreso del exilio personalidades como José María de Sagarra, que fue colaborador nuestro durante mucho tiempo, donde escribían gentes que habían sido del viejo semanario Mirador, que era un semanario de acción catalana de la época de la República, que había tenido una posición un poco ecléctica dentro de una clara cosa democrática, como podía ser Juan Cortés, Sebastián Gasca, etc. Todo esto, pues, era esta especie de amalgama, fue una especie de milagro, destino de una serie de gentes de buena voluntad, de una gran afición, vinculadas todos ellos a la personalidad de José Vergés, que fue su propietario hasta hace muy poco, y que quisimos hacer una obra en común. Primero fue una tertulia, luego fue algo más serio. Al principio, cuando yo llegué, hacíamos 16 páginas, luego llegamos a presentar destinos de 150 y más páginas. En fin, siguió un poco una evolución de lo que se podría llamar el centro derecha liberal democrático catalán, que es una cosa muy vaga, pero que define un espíritu. Esto desde... En aquellas épocas difíciles ahora ya. Desde el punto de vista de la clasificación, digamos, política, desde el punto de vista de la clasificación cultural, sin duda alguna que el servicio de destino ha sido muy importante a lo largo de todos estos años, no solamente como vehículo en sí mismo, sino también como potenciador de otras cosas, tales cual el premio Nadal, por ejemplo. Sí, el Destino tuvo, ya desde el punto de vista cultural, fue una revista que desde el primer momento luchó contra aquella cosa que se llamaba extranjerizante. Éramos extranjerizantes, es decir, estábamos muy abiertos al arte, a lo que podíamos entonces, al arte, la cinematografía, el teatro, todo lo que fueran manifestaciones exteriores que eran muy a menudo mal vistas. Luego, en un momento dado, algunos de los componentes de Destino, José Vergés, Juan Teixidó e Ignacio Agustí, pues fundaron una editorial, y de esta editorial nació el Premio Nadal, en el año que se dedicó a la memoria de Eugenio Nadal, que había sido redactor jefe de Destino y que murió en el año 45. Entonces el Premio Nadal pues, ha durado y sigue durando hasta ahora, del cual yo he sido jurado hasta este año, y ha tenido unos momentos realmente, creo yo, vaya, en fin, no es que pretenda en esto sentar cátedra, ni mucho menos, ni decir ninguna cosa que no sea, me parece, objetiva, ha tenido una cierta importancia por cuanto ha lanzado una serie de novelistas que quizá también evidentemente hubieran podido salir a la notoriedad, pero que sobre todo los 15 primeros años de Destino fueron muy importantes, de Miguel Delibes a Sánchez Ferlosio, de Ana María Matute, en fin, a gente más o menos. Sin olvidar el punto de partida de la Laforet. Bueno, sin olvidar Carmen Laforet, que fue realmente una revelación, y que en su momento dio una especie de aire juvenil al premio. Es decir, el premio no premió a nadie consagrado, sino que premió a la juventud. A la juventud y a un cierto tipo de novela, un cierto tipo de manera de pensar y de libertad expresiva. Muy bien, vamos a cambiar, si te parece, el tercio por utilizar un poco los símiles taurinos el que tú has tenido que utilizar tantas veces, y vamos a hablar de otro Néstor Luján, que es el experto en gastronomía, el gourmet, el hombre que sabe tanto acerca del arte de comer y de beber, que es un arte que por lo visto se cultiva cada vez menos y que está en cierto modo en decadencia. Bien, esto no sé. Es decir, bueno, sobre esto de mi fama o notoriedad de gourmet, yo tengo mis dudas de que yo realmente sea un gran gourmet, ni mucho menos. Lo que pasa es que
así como hay grandes gourmets en España que practican su afición en silencio, yo como que escribo, pues soy más conocido y yo estoy seguro que hay gente que sabe comer muchísimo más que yo, que saben más de gastronomía que yo y que son capaces de discernir las calidades de los vinos. ¿Cómo se hace un gourmet? Pues con paciencia y con afición. Y luego también con un componente de tipo intelectual. En mi casa, por ejemplo, antes hablábamos de mi familia, a mi padre le gustaba andar por los fogones y cocinaba muy bien, unas cosas normales y directas. Y mi madre es una buena cocinera. Entonces a mí siempre me gustó comer bien y luego pues tenía incluso caprichos, había cosas que no me gustaban. Y siempre he sido hombre de apetito corto, o sea que claro, pues buscaba las cosas que me agradaban, las prefería a otras. En fin, luego empecé a leer, empecé a conocer a gentes, tuve un maestro que fue Josep Pla, que es un hombre de apetito todavía más corto que el mío, pero que me explicó un poco lo que era este mundo. Luego conocí a Julio Camba en sus últimos años y me fui aficionando, como me he aficionado en tantas cosas, porque en mi caso lo que pasa conmigo es que soy un hombre de unas grandes curiosidades. Quizá no sea un hombre profundo, ni mucho menos, pero hay infinidad de cosas que me han interesado. Estoy muy deseoso de saber. Bien, y entonces, pues, como que he gozado, afortunadamente, de muy buena salud, pues he podido practicar este arte del gourmet, o este oficio, o esta afición. Porque, claro, una de las cosas principales para ser un buen gourmet es tener buena salud. Es tener buena salud. Tener un buen organismo. Tener un buen organismo, cosa que te permite tener un buen olfato, tener un excelente paladar, no tener un apetito extraordinario que te obligaría a veces a comer cosas que vale más no comerlas. Y luego, pues, la salud es tan importante en todo, también es para el trabajo. Pero es un arte, digamos, un poco suntuario, es decir, no está al alcance de los bolsillos modestos. No sé qué quieres que te diga, a mí me gustan mucho las cosas sencillas. En fin, el otro día llegué a casa y vi en la cocina un saco de patatas que venía de Teruel. Y yo pensé, pues esto es un placer. Patatas de Teruel, deben ser patatas de montaña, qué maravilla. En fin, pensé que había unos 25 o 30 kilos. Pues me imaginé mis cosas, porque también la imaginación es muy importante en el caso del gourmet. Entonces, la muchacha me dijo, mire, estas son las patatas que envía mi padre para su suegro, son patatas de siembra. Y es que mi suegro tiene una finca, quería patatas de montaña para sembrarlos. O sea que estas patatas han pasado fugazmente por la cocina de mi casa y el saco sin abrirse se ha ido para una siembra que espero que será fructífera. Pero yo pensaba que las patatas hervidas, quizá que las patatas bien fritas con un buen aceite, quizá estas patatas formando parte de un estofado podían ser una fuente de delicias. Es decir, la gastronomía no es el caviar tan solo, ni las trufas sin desdeñarlos, ni los grandes y delicadísimos vinos. La gastronomía es que las cosas tengan el sabor de lo que son, que estén hechas con discreción y sabiduría. La cocina regional española, Néstor, ha sido acusada muchas veces de que es muy sólida, de que es violenta, de que es tribal. ¿Estás de acuerdo con eso o, por el contrario, tú tienes una gran estimación por la cocina regional? Es decir, bueno, yo tengo una gran estimación por las cocinas regionales españolas, por otra parte porque no hay otras, es decir, no tenemos una cocina nacional. Francia tiene unas cocinas provinciales o regionales y tiene una gran cocina, que es la gran cocina francesa de París. En España solo tenemos cocinas regionales, porque, claro, la cocina que hubiera podido crear Madrid no ha sido una capital como para crear una gran cocina, quizá hasta nuestro siglo es poco propicio para crear cocinas. Ahora bien, yo las cocinas regionales las encuentro muy buenas cuando están bien hechas, y en España tenemos una enorme variedad. Piensa, por ejemplo, pues, no sé, que en España se producen una cosa como los gazpachos manchegos, que son extraordinarios, los gazpachos galianos, que se produce una cosa tan prodigiosa como es el bacalao a la vizcaína, que es un concepto completamente distinto.
que los vascos han conseguido crear 4 salsas para el pescado. Que, en fin, los mariscos gallegos son extraordinarios. Que los catalanes hemos sabido hacer una cosa que es la sanfaina, que es una salsa, no hablemos del arroz que hacen los valencianos y de los asados castellanos. Todas estas cosas bien tratadas y bien lanzadas, si existieran muchos escritores gastronómicos como ha tenido Francia, como tiene Italia, donde la cocina es deleznable y los escritores gastronómicos sensacionales, todo esto si lo tuviéramos nosotros, tendríamos una gran variedad gastronómica. ¿Hay una cocina del Mediterráneo? Bueno, hay unos platos que son comunes al Mediterráneo, que son las ollas de pescado, que van desde la olla griega a las sopas de la Liguria, a la bullabés marsellesa, al suquet catalán, en fin, a la calderada mallorquina, a la rozabanda valenciana, todo tiene una misma. Luego hay unas cosas que en el Mediterráneo tienen mucha gracia, que es, por ejemplo, el tratamiento de las berenjenas en Cataluña, las berenjenas turcas, las berenjenas griegas. Bueno, sí, hay cosas que son comunes. Evidentemente el Mediterráneo produce 2 cosas, que son el aceite y el pan, que son extraordinarias, y un pescado peculiar, que es este pescado de roca o de playa, de un mar muy salino y muy profundo y de muy corta extensión, que produce una cocina, ¿cómo no? Tiene que producir una cocina peculiar. Parece que algún día en algún lugar he leído recientemente que te expresaste con poca estimación por la cocina gallega. No, en absoluto, no. No, es decir, la cocina gallega son una gente en Galicia que les ha pasado que tienen una buena carne, que tienen un marisco extraordinario, que tienen un gran pescado, y quizá esta riqueza de primeras materias les ha impedido echarles fantasía. Es decir, yo me quejo, bueno, con esto coincide conmigo Álvaro Cunqueiro y José María Castroviejo y tantos gastrónomos, que en Galicia, que tiene una buena mantequilla, que se podría hacer unas salsas de pescado para acompañar el pescado extraordinarias, que se podrían hacer unas sopas de pescado, bueno, se limitan pues a cocer el pescado, a hervirlo, a hacerlo a la parrilla, que no está mal, pero tienen obligación de hacer más. Me he limitado a decir esto, no puedo negar que la mitad de mi sangre es gallega, o sea que no podría decir otra cosa. Ahora bien, en cambio yo aprecio bastante a la cocina gallega también del interior, como es decir, uno de los platos que yo considero acertados es el lacón con grelos. El lacón con grelos es un plato muy sabio dentro de un mundo un poco especial. Yéndonos hacia las generalizaciones que son inevitables, por supuesto, porque lo demás nos llevaría a disquisiciones muy amplias, la cocina que tú prefieres es la cocina francesa. Bien, la cocina que estimo más es la cocina francesa porque es un esfuerzo de civilización extraordinario, como lo era la antigua cocina china, y no la cocina de conserva que hay en los restaurantes chinos. La cocina que yo he comido en Taipei, que he comido en Hong Kong, y que he comido, por ejemplo, pues en el restaurante imperial de San Francisco, que es uno de los mejores restaurantes chinos del mundo. Es decir, yo estimo estas cocinas como un esfuerzo de civilización, como una superación de una serie de condicionamientos que tiene la alimentación humana. Ahora, claro, a mí si me han de pedir lo que quiero comer, pues yo quiero comer unas cosas propias, las que quiero comer cada día. Vamos a ver, Néstor, vamos a improvisar aquí un poco de prisa o un poco de urgencia el menú ideal de un gastrónomo. Bueno. Uno de los posibles menús ideales, ¿cuál sería? Quizá podríamos organizar 3. Bueno, vamos a ver, ¿con qué abriríamos uno de ellos? No, es decir, por ejemplo, un gastrónomo va a París. Empecemos por arriba. Pues en este tiempo, evidentemente, todavía en París hay la cocina venatoria, la caza. En este momento se podrían tomar unas ostras extraordinarias a las cuales le pondríamos un borgoña seco o bien un burdeos de estos blancos que tienen este gusto apedernado, un gusto un poco ahumado. Luego, pues evidentemente se tendría que tomar un buen pescado con una muselina, con una salsa ligera, con la cual conservaríamos este borgoña si quisiéramos.
y luego pues nos tendríamos que tomar un faisán, o nos tendríamos que tomar un faisán. Cuando digo un faisán no quiero decir un faisán de estos tan bonitos con la cola y tal, no, quiero decir una polla faisana, que no tiene ningún plumaje, pero que es tierna, jugosa, joven. Y pues esto se podría tomar con trufas, se podría tomar a la demi-dove, se podría tomar con un acompañamiento de verduras o con un chartres, y entonces con esto nos beberíamos un buen Bordeaux. Luego nos tomaríamos unas crepes, a los cuales le podríamos poner un champán. Si queríamos un champán, no un champán seco, sino un champán, no un champán bruto, un champán seco tirando a semiseco, luego pues un buen café y una armañaca. Este sería el menú que podríamos hacer de tantos en París. Si quisiéramos hacer un menú, supongamos en Madrid, por poner en Madrid, pues podríamos también tomar las ostras. En este momento quizás están mejor que en Francia, porque en Francia parece que ha habido alguna enfermedad o algún fallo. En cambio, nuestras ostras por ahora están excelentes. Entonces podríamos tomar un lomo de merluza, un rable de merluza frito, que puede ser excelentísimo en Madrid. Los hay extraordinarios. Y pues ya no tomando caza, porque ya la hemos tomado en París, ¿sabes? Pues podríamos tomar un filete o bien, según como, un lechón. Con esto pondríamos unos vinos blancos, que podría ser con las ostras un albariño gallego, quizá un vino de La Rioja, un vino blanco catalán con la merluza. Yo preferiría La Rioja no porque desmerezca un vino de otros, sino porque parece que esta merluza liga más. Y luego pues tomaríamos con la carne, tomaríamos un vino de La Rioja, un vino castellano, un vino de Valladolid. De la mano de Néstor Luján hemos tomado un almuerzo impresionante en París, luego hemos comido en Madrid, pero parece que te guardabas un tercer menú. Bueno, el de casa. El de casa. Bueno, en casa, claro, no podemos hacer estos esfuerzos, y en casa pues tomaría una buena sopa, una sopa de caldo, ligerita, no sé, aunque tendría que haber un recuerdo de un poco de un hueso de jamón o alguna cosa de este tipo. Y que no. Pues luego en casa yo tomaría, pues también tomaría un pescado. En casa, claro, es decir, en casa hablo de mi casa, que es en Barcelona. Ya tomaría un salmonete, si estaba bien, si podía hacer a la parrilla con un poco de hinojo. Y luego, pues, finalmente, pues tomaría una carne, evidentemente. ¿De Gerona? No, carne de ternera no tomo yo. No me gusta la cosa. No, tomaría un lomo de cerdo delgadito, bien frito, con unas alubias, con las monchetas. O bien podríamos tomar unas tripas a la catalana, que son cortadas con julienne con patatas. O bien podríamos tomar un estofado de toro, que en Cataluña se hace muy bien, con su hojita de laurel, con unas patatitas doraditas. ¿Y los vinos? Bueno, pues los vinos, más o menos, los vinos catalanes. Entonces sí, podríamos tomar un vino blanco y un vino tinto, o catalano, riojano, que es lo que bebemos normalmente, y luego de postre la crema catalana, las natillas. Esto sería lo que... Y hablo con una voz, me parece, como el médico que da recetas. Sí, ¿No te ha parecido que me pone la voz un tanto monótona? No, con una voz, Pero bueno, sí. yo diría que en cierto modo sugestionada por el panorama. Ahora todo esto no pretendo improviso, como es natural, y pienso que cada uno de estos menús se podría... ¿En qué país del mundo se come mejor? ¿En Francia, entonces? En Francia. ¿Y en qué país se come peor? ¿En todos los demás? No. ¿Te gusta cómo comen los alemanes? El país que se come peor del mundo, pero peor a morir, es México. México. Exceptuando los 3 o 4 grandes restaurantes. Pero en las provincias mexicanas, si uno se para en un pueblito y tal, casi es insuperable. Los países donde yo he comido peor ha sido en México, en África del Sur, muy mal. En el Japón, normalmente, también muy mal. En Australia, si uno se aparta de la carne, también de una manera triste. Y en Alemania también se come mal.
Con Néstor Luján podríamos seguir hablando durante largo rato de gastronomía y no nos cansaríamos, a no ser porque parece que los jugos gástricos comienzan ya a funcionar como muy alertados. Hay esa señal de alerta de que hay cosas interesantes en el horizonte. Hay muchos Néstor Luján que se nos quedan inéditos. Hay un Néstor Luján ornitólogo, hay un Néstor Luján aficionado que conoce a los pájaros. A ver y a estudiar los pájaros, pero ornitólogo. Hay un Néstor Luján bibliófilo o bibliómano, como lo prefieras. Sí, bueno, pero esto ya es un vicio muy caro. Yo tengo muchísimos defectos y, en fin, la pereza el primero, a pesar de que me veo obligado a trabajar, porque, claro, todos los otros vicios me acosan. Y uno de los vicios peores es realmente el comprar libros, por cuanto me han obligado a cambiar en 3 años, a cambiar 2 veces de piso. Ahora espero ya estar aposentado y luego, pues claro, pues los libros cada vez son más caros, que esto es uno de los dramas que vivimos. En cuanto a esto de la ornitología, más que, es decir, es una afición muy antigua mía. Hace años me iba al delta del Ebro a anilar aves, estas aves que anidaban allí, en el delta, que ahora parece que quisieran hacer una urbanización que sería una monstruosidad y que espero que se evitará. Pero en cuanto a la ornitología, yo soy un hombre muy preocupado por toda una serie de problemas, es decir, los problemas de la ecología, de la biología. Y, por ejemplo, a mí me horroriza pensar, no sé exactamente por qué, pero creo que no es normal, que, por ejemplo, en Alsacia, hace 50 años, habían 50.000 nidos de cigüeñas y el año pasado solo hubo 80. Pienso que esto no es normal. Pienso que estamos muy distraídos, incluso yo distraído por estas cosas de la gastronomía y por comprar libros, pero pienso que hay en el mundo unas cosas muy graves que están sucediendo y que las leemos en gacetillas, en los periódicos, pero que son realmente tendrían que hacernos reflexionar. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que en Occidente hay 1/3 menos de bosques que había hace 100 años. Y hay un 15% menos de tierras cultivadas que había hace 20 años. Pienso, y todo esto me preocupa, y me preocupa porque los ciclos de la vida yo creo que son muy importantes, y pienso que todo esto va ligado también, que la relación entre el índice de nacimientos y la prolongación de la vida cada vez está más separada, de tal modo que dentro de 50 años toda Europa y los Estados Unidos y todo el mundo occidental, que por ahora lleva la responsabilidad de la conservación de la especie humana y de la conservación de la Tierra, será un mundo de viejos, de gente cada vez más vieja y cada vez habrá menos jóvenes. Por esta razón, es decir, yo he partido un poco de la ornitología para preocuparme de una manera histórica por una serie de hechos. Claro, yo soy optimista por aquello que decíamos, que tengo buena salud, que me gusta mucho vivir la vida y que amo muchísimo la vida, pero pienso que la vida está seriamente amenazada. Y esto realmente me preocupa. Esta es una faceta, como te decía al principio, quizá de mi nacimiento, del miércoles de ceniza, cuando te pone la cruz de ceniza, que tengo todavía la alegría del carnaval y la alegría del vivir, pero también tengo la tremenda preocupación de a dónde vamos a ir a parar. Creo que está muy clara la dualidad que ha confesado acerca de su propia personalidad Néstor Luján, evidenciada a lo largo de la conversación, de las muchas cosas que aquí se han dicho y de las que han quedado apenas sugeridas. Muchas gracias, Néstor, y hasta una próxima vez en que sigamos hablando de tantas cosas gratas contigo. Muchas gracias.